Bienvenidos al primer capítulo La Belleza del Tiempo. Hoy tengo dos grandes invitados, María José de 13 Restauro y nuestro querido Andrei Sokolov, este ruso que llegó a mostrarnos nuestra ciudad y a reencantarnos con el patrimonio. Son nuestros primeros invitados y bueno, lo primero que necesito agradecer es esta hermosa vajilla de porcelana de la Duchesse. La mesa está puesta a la inglesa, van a ir viendo a través de el avance de la conversación, van a ir viendo cómo los tiempos y los cubiertos y vajilla van cambiando. También tenemos que agradecer el cariñoso regalo que nos envía Emporius Unino para que amenicemos esta conversación con algo tan típico como nuestras empanadas. Tenemos tres versiones, las versiones napolitana, queso y la tradicional pino. Qué rico. Sí, qué rico. Bienvenidos, siéntanse como en su casa. Muchas La idea gracias es que por la invitación. disfrutemos esta conversación a través de lo que más nos gusta, el patrimonio, el arte, la belleza y nuestro país. Me encanta, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muchas gracias, doña Sofía. Sí, qué honor ser parte del primer capítulo de este inicio y además con Sí, todo, ¿verdad? con comida y todo. Realmente es un honor, muchas Sí. gracias. Y felicitaciones por este podcast. Bueno, es el primer paso. Yo creo que las felicitaciones son mutuas. Acá a ambos debo felicitarlo, a Andrei por el éxito de Enciclopedia de Santiago Muchas gracias. y a María José, porque ella, bueno, es tan joven y está encargada de proyectos tan importantes como el de la restauración de la catedral. Muchas gracias. Entre otras cosas que van de arquitectura sacra. Es la catedral y cuál otro... Ahora último inicié un proyecto de consolidación de una torre de una parroquia en Estación Central, que es de 1893. Entonces, una carpintería que se da muy propia acá en el país, que es de la escuela chilota, muy parecida a la jesuita. Entonces, estoy muy contenta de estar acá también para poder contarles un poco de cómo es estar ejecutando proyectos de restauración en este país que es tan conflictivo un poco. Hablar desde patrimonio, desde identidad, todavía es algo que está comenzando, así que agradezco también mucho la oportunidad de poder conversar estos temas con alguien igual como tú, que me encanta. Sí, y también con la importancia que tiene Andrei, me encanta que también alguien que ve desde afuera nuestro patrimonio podamos conversar acá en una mesa como un almuerzo. Me encanta poder hablar de esto. Nada. Sí, bueno, es que Qué es linda importante. compañía. ¿Ah? Qué linda compañía. Cierto, qué lindo. Gracias. Y además tan compatibles, porque tal cual usted lo dice, hablar de patrimonio, hablar de identidad en estos tiempos, a veces es un poco incluso conflictivo, porque ¿cómo podemos unir la identidad de un país cuando el sentido de pertenencia está aflaqueado siempre o en estos momentos es un quiebre? Y me gustaría que esa respuesta, nuestro querido Andrei, con una visión absolutamente eh, experta ya en este tiempo, una opinión experta, ¿cómo lo ve también desde afuera, como un extranjero que se encanta de esta ciudad? Eh, ¿Cómo podríamos generar fidelidad? Porque entiendo que Rusia también pasó por un conflicto o una problemática donde todas estas grandes casas patrimoniales e inmuebles, que en estos tiempos, por su complejidad arquitectónica, son a veces muy difíciles de mantener. ¿Cómo Rusia, por ejemplo, eh, ya sabemos todo lo que pasó, cómo Rusia hace que sus ciudadanos se encanten con el patrimonio arquitectónico y con la historia del país? Una muy buena pregunta. Y recuerdo que hace un año, celebrando fiestas patrias, brindamos para que el patrimonio deje de ser una bodega. Ajá. Y la pregunta es, ¿por qué está así? ¿Ya? Y me parece muy relevante tu pregunta, doña Sofía. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que aquí tenemos que entender una cosa. Yo creo, tengo una reflexión acerca de esa situación, que en Europa todas estas construcciones bonitas, estos palacios, palacetes, eran resultado de un desarrollo continuo de desarrollo cultural, desarrollo histórico, y de hecho podemos rastrear incluso esa evolución etapa por etapa. Y aquí en Chile lo que pasa es que la élite, si estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX,
al querer imitar ese estilo de vida del viejo continente, copiaba muchas cosas sin pensar. Y entonces lo que podemos ver es que muchas de estas casas, casonas, se compraban por catálogo y se mezclaban cosas que honestamente no debían ser mezcladas. ¿Por qué? Porque ellos no conocían tan bien el lenguaje arquitectónico y sabemos que la arquitectura es un lenguaje. Cada detalle tiene algún sentido. Exacto. Es como la moda. Ujú. Y lo que pasa es que traer cosas de Europa costaba muchísima plata. Era riquísimo. Entonces, preferían ahorrar plata en otras cosas. Y si vamos a leer algunas investigaciones, resulta que varios científicos mencionan que estas casas, muchas de estas casas, siempre hay excepciones, fueron construidas de manera bastante precaria. Ujú. Entonces, tras un periodo de, no sé, unos 30 o 40 años, ya quedaban obsoletas y con signos de un notable deterioro. Y lo que pasa es que las construían, construían así no por la necesidad, sino por la moda. Por la Y sabemos perfectamente que la moda cambia Va. constantemente. Ya en la década de 1920, preferían vivir en una casona de estilo inglés, en esa ciudad jardín. Ujú. Entonces, fácilmente muchas de estas casonas fueron olvidadas y abandonadas. Ujú. Entonces, la pregunta es, si ni sus propias familias le tienen ese cariño, ¿qué podemos pedir a los demás? Y yo creo que ahí está la raíz de por qué nos cuesta tanto conservar ese patrimonio y esas casas. Sí, porque están los descendientes, están las familias, pero tal cual usted lo describe, la moda va indicando dónde vivir y es un fenómeno que hasta el día de hoy también estamos viendo. O sea, los barrios están creciendo, la forma de vivir crece, se va modificando, que yo creo que va a pasar muy pronto con las edificaciones y construcciones preciosas que existen en los barrios modernos como Vitacura, como la Dehesa, Lo Curro, que ya están quedando obsoletas. La familia comienza a vivir de otra forma y estas grandes casas también van a sufrir lo que esto... antiguas construcciones vivieron. Es decir, estamos constantemente adaptándonos a una moda. ¿Podrá ser que nuestra cultura, nuestra sociedad es muy joven? Yo creo que ahí, aportando un poco a lo que dice Andrei, que es muy importante, em, ahí igual me gustaría como marcar una discrepancia, que Sí, también por me favor. gusta que estas conversaciones sean como un poco de debate también. Porque lo que sucede acá en Chile, en general, que la forma de construir, como dice Andrei, se pedía por catálogo, se construía en base a lo que veían en Europa, los arquitectos tenían mucha influencia en Europa, mucho pasa, yo soy de Valparaíso, Ujú. específicamente crecí en el sitio del Patrimonio Mundial de Valparaíso. Entonces ahí nosotros podemos ver, que pasa también mucho acá en Santiago, que las construcciones efectivamente copian estas modas europeas, pero las construyen con materiales vernáculos de acá de la zona, como pasa mucho en Valparaíso y acá, de que se da mucho el ladrillo cocido, se dan técnicas constructivas que involucran la madera, la tierra, que son materiales que se encuentran acá en nuestro país por ser un país con mucha riqueza. Pero claro, efectivamente luego empieza a pasar esto de que perdemos un poco la cultura de la mantención, que es ahí donde yo creo que es algo que no se ha transmitido, que es algo que empieza a darnos la idea de que las cosas efectivamente son obsoletas. Me imagino por, obviamente, la industrialización de los materiales, el proceso, el inicio del neoliberalismo, el capitalismo, y esas cosas nos traen, por supuesto, que nosotros ya empecemos a pensar que hasta las casas son desechables, hasta nuestras construcciones lo son, pero eso, claro, trae el tema de que empieza a faltar la mantención de las casas, pero con esa mantención también es probable que las cosas se puedan conservar en el tiempo. Entonces es una tradición perdida, porque yo siempre como lo doy de ejemplo, que hace algunos años, nosotros igual somos jóvenes, pero mi papá sí me hablaba de que ellos sí se subían al techo a limpiarlo antes de invierno. Claro. Y era una tradición. Y yo he visto muy pocos vecinos que todos los años, antes de invierno, se suben y limpian la techumbre, que es algo fundamental para poder conservar una casa. Entonces, si eso el vecino no lo hace, el del otro lado tampoco, lamentablemente igual te afecta.
Porque también decís, pucha, soy el único que lo hace, los otros no, ¿para qué lo voy a hacer? Y empieza el descuido. El descuido, la falta de mantención, y eso finalmente genera que las casas empiezan a tener daños más estructurales y ya ahí, claro, empezar a vivir en una casa que tiene goteras, que tiene estas situaciones, es un mal vivir. Si sumamos finalmente no tener conciencia de la mantención y además que vivimos en un país sísmico, Totalmente. hace que, bueno, las casas no fueron construidas como desechables, sino que hechas para durar mucho tiempo, pero esta mentalidad de no conservar, quizá desde siempre o mantener, sumado a lo sísmico que es nuestro territorio, en el fondo ha hecho que nos vayamos modernizando y encontrando obsoleta o que ya es muy incómodo vivir en este tipo de casas. Hoy en día se hace también muy caro, que eso es lo otro. Es que eso también es lo que va sumando el tiempo, es de que primero tienes una gotera, luego son 2, luego son 3, y se empieza a encarecer un arreglo que pudo haber sido en un principio barato. ¿Verdad? Y tanto el mantenimiento como las contribuciones pegan. También. Entonces, Exacto. claro, es una cosa, tienes que mantener y además tienes que pagar. Entonces, ahí es donde se empieza a poner más complejo. Los oficios también están desapareciendo. Totalmente. O sea, cada vez hay menos gaffiter expertos en casas antiguas o gente de techumbre. Ya no lo puede arreglar un maestro, sino que tiene que ser un arquitecto calificado. Si la casa tiene un título, por ejemplo, de conservación histórica o de monumento histórico, encarece. Totalmente. Es urgente además que la ley de monumentos nacionales se modernice, una ley muy Sí, está esperando creo, el Senado. es una ley que requiere urgencia para que estas, no solo las casas, sino que hay un montón de edificios que también necesitan de esta protección. ¿Les parece? Entre paréntesis, que probemos las empanadas. Sí, por favor, yo las estaba mirando. Un emporio que está con nosotros desde 1930 en nuestro país. Hace la mezcla de Italia y Chile, ya que la receta de la masa es italiana y lo adecuaron con nuestro tradicional pino, pero que hoy día tienen la versión también napolitana y de queso. No he podido comprar porque siempre que voy está lleno. Siempre está lleno. Así que nunca puedo probar. Son las mejores empanadas. Permiso, André. Me gustaría probar una de pino. Yo me voy con... Se me arrancó. Sí. Perdóname. Yo también voy a probar una de pino. Sí. Pero es muy importante, en verdad, todo lo que mencionamos, y ahí también entra, yo siento, algo fundamental que está haciendo Andrei, que justamente estamos hablando de urbanismo, y hoy en día lo más complejo, además de la mantención, de que es caro, son los modelos de gestión. ¿Qué hacemos después si recuperamos la casa? Ya no tengo 10 hijos que viven conmigo, tengo 10 dormitorios vacíos, entonces empiezo a pensar como, ¿qué puedo hacer después con la casa ya una vez la arregle quizá? Y ahí entran otros conflictos, que es lo complejo del tema del patrimonio. Es un buen punto. Un buen punto que debemos comenzar a analizar. Brindemos, porque favor. quizás este tipo de salud. Y a todos los que nos van a ver. Muchas gracias. Por nuestro patrimonio. Sí, totalmente. Por nuestro patrimonio. Por la recuperación. Exacto. O sea, hoy día podemos hablar de recuperación y mantención. O sea, no es solo el objetivo que las casas las recuperemos o los edificios de instituciones, sino también aprender en la mantención. Totalmente. Que es importantísimo. Y es algo transversal, porque no pasa solamente con nuestro patrimonio, pasa en muchos ámbitos. Por ejemplo, si hablamos de comunas humildes, comunas obreras, muchas veces no tienen suficiente presupuesto para poder mantener sus áreas verdes. Y lo que hacen, hablan con los vecinos y llegan a un acuerdo que nosotros como municipalidad vamos a poner un área verde, pero ustedes como comunidad tienen que hacerse cargo de su mantenimiento porque los municipios no tienen plata. Es un buen punto para preguntar, ¿y por qué entonces nadie piensa en el mantenimiento? Claro. Se puede ganar fondos para hacer una plaza o un pequeño parque, pero nadie piensa en que este parque necesita agua, necesita podas, necesita jardinería, y aquí estamos. Y pasa también con el patrimonio. Y lo que decía María José, si el vecino del lado no lo hace, yo tampoco lo hago. Si el vecino no contribuye, quizás en podar, quizás en regar, en tomar la iniciativa de que hay que abonar, por ejemplo, esta plaza, todos se lavan las manos, por así decirlo. También tiene que ver, yo creo, con que actualmente todo, absolutamente todo, es desechable. El sentido de pertenencia se ha acortado en tiempo. Por ende, no sentimos nuestro barrio
como propio, porque probablemente en un año más vivamos en otro sector. Entonces, ¿por qué debo yo contribuir a un espacio que no me pertenece? Totalmente. Que es lo que generalmente se escucha cuando conversamos con personas de arriendo, de subarriendo, de en qué ocupamos estas grandes casas. El problema es que la gente no lo siente suyo, no lo siente propio, es transitorio. Totalmente. Pero si lográramos, en el fondo, sentir que todo nuestro país nos pertenece, independiente de donde vivamos 1, 2, 3 meses, lo cuidaríamos. Es increíble lo que pasó, por ejemplo, con el Rayao a la Fuente Alemana. Sí, o sea, se abrió el 17 de octubre, ocurre los 6 años del estallido social, y por supuesto que me imagino debieron de haberlo pensado, me imagino también responde a alguna solicitud de los mandantes, que en estos casos son los metros, pero claro, igual lamentablemente lo que a mí más me apena y que también pasa mucho en el sitio de Patrimonio Mundial es que se realizan en el de Valparaíso, dentro de los 6 que existen en el país, es que justamente los restauradores, como el trabajo que hacemos nosotros y nuestros colegas, somos mucha gente joven, que eso también me alienta un poco, me llena un poco más de esperanza pensando en que esta mentalidad que tú mencionas va a cambiar en algún momento, pero claro, o sea, la Fuente Alemana, 2 años de intervención, fueron 2 años de restauración, o sea, mis colegas estaban con sus manos limpiando y ahora ocurre una fecha de conmemoración, que es muy importante también en la historia de nuestro país, pero justamente en un monumento público está en un lugar como bien conflictivo, que es en una zona muy neurálgica de Santiago, y claro, pasa esto y rayamos, y bueno, lo bueno es de que al menos la municipalidad se hizo cargo inmediatamente, pero la municipalidad debía haberlo tenido previsto, Metro también, y debe tener consideraciones de que estas cosas igual van a seguir ocurriendo. Y lo que me llama la atención es que la fuente está lista desde mayo. Entonces, ¿a quién se le ocurrió inaugurarla justo el 17 de octubre? No, Y fue una mala idea. muy mala idea. Y Casi provocadora. casi provocadora. Y además, ahora sabemos que la Municipalidad de Santiago va a poner una reja. Claro. Va a poner una reja y yo soy un gran enemigo de las rejas, porque yo creo que si vamos a poner una reja para cerrar esa fuente tan hermosa, tan linda, siento que de nuevo vamos a crear barreras entre la comunidad y el patrimonio. Y necesitamos justo lo contrario. Necesitamos abrir nuestro patrimonio. Y siempre me pregunto, ¿por qué si yo voy al Palacio Pereira para conocer este increíble trabajo de restauración, me piden mi carnet para entrar? Eso crea barreras muchas veces innecesarias. Sí. Y hay tantas casonas, tantos edificios completamente cerrados para la comunidad. Ahora, por ejemplo, sabemos que existe un proyecto, no es cierto, es un proyecto nomás, que Territoria, que estuvo a cargo del MUT, del Mercado Urbano Tobalaba, piensa en recuperar el edificio de la Bolsa de Comercio para hacer como una especie de food court, de un mall patrimonial, quizás pensado también en artesanía, y a mí me parece una linda idea, porque ahora el edificio está cerrado. No podemos entrar, no podemos conocerlo. Y en Buenos Aires, por ejemplo, en la calle Florida, no me acuerdo cómo se llama, pero existe un centro comercial antiguo que fue levantado a inicios del siglo XX y es como un atrium y es una joya de la ciudad. Todo el mundo va a ese centro comercial para conocer tanto su belleza, su interior, como también hacer compras. Y la Bolsa de Comercio está en pleno centro de Santiago, en el corazón de la ciudad, está cerca del Paseo Bandera, y yo creo que si vamos a, bueno, por supuesto, recuperarlo como corresponde, con todas las reglas, porque es monumento histórico, ¿por qué no? Así vamos a abrir ese edificio para la comunidad, es justamente lo que necesitamos. Y vinculando eso con el tema del Paseo de Bandera, me parece un tremendo error. Que hayan decidido volver a hacerlo de tránsito vehicular. Sí, eso lamentablemente genera que el habitante se desliga un poco a su ciudad. Claro. Se limita a mirar también. Totalmente. Sí, ya no camina, ¿no? Es un tremendo retraso a mi juicio. Un retraso. Sí. ¿Usted también lo cataloga como un retraso? Totalmente, sí, porque en verdad lo que
lo que se necesita efectivamente es que la gente pueda sentirse más que la ciudad de su ciudad, que no tan solo es un lugar de tránsito, como tú mencionas, y que obviamente los pasos peatonales, las áreas verdes, los inmuebles abiertos, recuperados, son fundamentales para que una persona se sienta agradable en ese lugar, como sentirse cómodos, y eso es importante, o sea, es fundamental. Y también ahí yo siento que una de las cosas que también por eso siento que asistí a esto, a esta instancia, es que ustedes también colaboran mucho con la educación patrimonial, que es algo que tanto al chileno le hace falta, que también siento que por ahí podríamos solucionar algunas cosas, es desde niño ir fomentando la identidad, de a poco, y fomentando la identidad me refiero a quizás visitar un lugar que te gusta mucho muchas veces, simplemente. Como así se va fomentando, finalmente te sientes y recuerdas, voy por tal calle y tal edificio, me gusta mucho, me acuerdo de eso, como lo que nos pasa mucho a los porteños un poco. Me imagino. Bueno, todo eso se logra finalmente cuando desde incluso la casa o el colegio una ruta patrimonial se vuelve indispensable. Totalmente. O sea, generar conciencia del lugar donde vivimos, que no nos parezca indiferente, por ejemplo, una demolición, una destrucción, un incendio, no digamos, el caserón de la esquina. Necesitamos apropiarnos de lo que nos pertenece finalmente. Totalmente. Y para eso necesitamos abrir esos espacios para la ciudadanía. Y en ese sentido me parece increíble lo que hicieron con el Palacio del Donate, que se quemó hace muchos años. Sí, bueno, ya no se puede recuperarlo como tal, por supuesto, porque el daño fue terrible, pero me gusta que al reconstruirlo tomaron esa decisión de conservar la volumetría, no le agregaron pisos y además restauraron toda la fachada. Exacto. Entonces, yo creo que por eso estamos viviendo un cambio de paradigma. Sí, Porque totalmente. hace, no sé, tan solo unos 10, 15 años quizás lo habrían demolido nomás para construir un edificio nuevo, o conservan más alto, la cascarita y hacen... Claro, con una estética completamente diferente. En este caso también están conservando las cáscaras, Sí, pero lo están haciendo muy bien, muy bien. con mucho respeto. Bueno, que creo que ese también es el gran desafío, porque ¿qué hacemos con todas las construcciones patrimoniales? No todo puede ser centro cultural, no todo puede ser una biblioteca, no todo puede ser un museo. También necesitamos que esto sea finalmente atractivo y de uso, porque estas construcciones fueron hechas para ser usadas. O sea, necesitamos unir el pasado con el presente. Totalmente. Las necesidades de antes no son las mismas de ahora. Es que ahí entra, yo creo, el rol fundamental, que también ha generado como la situación que sufren algunos sitios de patrimonio mundial, y por supuesto zonas como casco histórico y zonas típicas, es que ahí entra el participante principal, y es que finalmente el Estado de Chile tiene que ver que el patrimonio es su patrimonio. Si es que tenemos un Estado que genera que el patrimonio se vea, como tú lo mencionas, como el centro cultural, como el museo, como la biblioteca, el mismo Estado genera esta separación y lo ve como el chiche, lo ve como lo bonito que tiene, ¿cachai? Pero sigue construyendo torres. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que tomar las cartas en el asunto, la seriedad que tiene el patrimonio, que también tiene que verlo como lo ve Europa, que el patrimonio se encuentra abierto, se encuentra en buen estado y genera ganancia también a través de eso, y empezar a mezclar. ¿Por qué no? El MIMBU se puede empezar ya a pensar, que también pasó en Valparaíso, que son proyectos que finalmente no prosperaron, pero en Valpo hay un proyecto que pensaba recuperar un inmueble en plena Plaza Chaurren, un sector con mucha complejidad, social principalmente, y querían hacerlo vivienda. Y los porteños decíamos, o sea, a Valparaíso lo que más le falta son viviendas. Recuperar un inmueble para poder hacerlo uno, estáis acertando totalmente en el clavo. Estáis dándole a la gente confort, viviendo en un inmueble de buena calidad, un inmueble sismo resistente que ya ha resistido varios, y además lo estás vinculando con la ciudad, en pleno centro, y el Estado se hace cargo. Y el privado ya lo hace. Totalmente. Tenemos ejemplos en el barrio República, en el barrio París-Londres, de varias casonas recuperadas justamente para ser vivienda, lamentablemente vivienda comercial, aunque prefiero vivienda comercial que una bodega. Totalmente, por supuesto. o a nada. Pero hay ejemplos, conservan la fachada, conservan la volumetría, algunos espacios comunes como esas escaleras de mármol, por ejemplo, el vestíbulo, pero el resto lo remodelan para ser departamentos de un dormitorio, 2 dormitorios. Que es más o menos lo que pasó en Rusia también. También. Totalmente.
que adaptaron estos monumentos que nosotros miramos, construcciones espectaculares, los adecuaron para que la gente pudiera vivir. He leído que solo en el barrio Yungay hay como alrededor de 700 casonas abandonadas o tomadas, que es Mucho. heavy. Entonces, ¿por qué no busquemos recursos entre varias entidades del Estado, entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de las Culturas, y otras como Subdirección de Desarrollo Regional, así se llama, si no me equivoco, y no creemos un programa nuevo para recuperar esos sectores en el barrio Yungay, para remodelar esas casonas para servir de vivienda? Podemos mantener sus fachadas, pero construir viviendas sociales o mejor de integración social para que la gente vuelva al barrio Yungay. Porque es uno de los mejores barrios de Santiago. Vivir ahí es un lujo, es un verdadero lujo, porque tienes una infraestructura increíble, Ujú. una plaza, arquitectura de alta calidad, Claro. no hay cables, está todo soterrado, tienes varias estaciones de metro cerca, Ujú. muchos árboles. Pero cuando hablamos de transformarlo en habitación o vivienda, salen los más puristas inmediatamente con indignación a decir, ¿cómo vamos a destinar esta propiedad preciosa a vivienda? Suena muy loco, pero si lográramos que las personas que van a vivir ahí sientan pertenencia y comprendan en el lugar que viven, creo que las cosas pueden funcionar Por perfectamente. supuesto, Total. porque desde sus inicios estas casas fueron Era pensadas En casa. como habitacionales. viviendas. Sí, Ujú. eran viviendas habitacionales, claro. O sea, yo igual pienso de cuánta gente, lamentablemente allá en Valpo, y disculpen por dar muchos ejemplos de allá, estoy muy identificada con mi ciudad, la quiero mucho. Y es que es tan hermosa. ¿Cómo Por no? supuesto. Y claro, me ha pasado de que tengo amigos que sus familiares, sus abuelas, tuvieron que trasladarse de sus casas porque sus casas iban a ser vendidas, iban a convertirse en hoteles en este momento en el que todavía no generaban la declaratoria como sitio de patrimonio mundial. Justo antes de eso, muchas viviendas empezaron a ser rematadas y las familias se tuvieron que trasladar. Hoy en día siguen las cáscaras vacías, no hay hotel, no hay casa, no hay nada. Y la gente dice, o sea, ¿qué daría yo por volver a mi casa? ¿Qué daría yo porque recuperaran la casa, la restauraran, tener la oportunidad de poder vivir ahí, arrendar o comprar lo que sea, pero poder volver a lo que fue mi casa donde Mi crecí, barrio, mi barrio? casa. Totalmente. Si así también es como se van generando las redes, que eso también es importante y que tanto se han como deteriorado en el tiempo, las redes vecinales, confiar en tu vecino y todo eso, eso se ha deteriorado y eso es algo que impacta hasta al urbano. El sentir que el vecino es con quien convivo. Totalmente. Debo tener comunicación, debo saber su entorno, debiera conocer un poco más de este vecino, Apoyarnos entre apoyarnos. nosotros. Claro. O sea, ese simple hecho, esa acción de conocer nuestro entorno vecinal hace que nuestras buenas acciones con el espacio donde habitamos mejoren. Y ahí es Que donde no está- solo veo por mí, también Totalmente. entiendo que mi vecino tiene un hijo, quiere salir al parque, Obvio. cuido el juego, yo no lo ocupo, pero mi vecino tiene 2 hijos, o sea, Ahí es donde yo creo que entra el otro ítem muy importante y relevante del patrimonio. Y es ajá, que el patrimonio lo tiene que vivir su comunidad. sí, El patrimonio es para la gente, no son edificios bonitos con tiendas, sino que tiene que ser desde la gente para la gente. ah, Y se sabe que el patrimonio recuperado hoy en día es mucho gracias a su propia comunidad. sí, efectivamente. Totalmente. Entonces, podríamos entender que estos rayados, por ejemplo, volviendo al tema que comenzamos, vamos, con pena vamos a, no la empanada, Se la llevan. vamos a avanzar. Les tengo preparada una sorpresa. Ay, en serio, más todavía. Sí, Más sí, sorpresas. Todavía no me puedo comer la No sé empanada. si ustedes conocen el postre patrimonial, se llama Dulce Patria Chile. ¿Ya? ¿No? Es un No. postre que nace a principios de 1900, nada más ni nada menos que en la casa de don Eusebio Lillo. En el barrio Yungay. En el barrio Yungay nace este postre patrimonial que hoy, con pena les puedo decir que muy poca gente lo conoce. O sea, no tenía No lo idea. disfruta, porque no lo conocen, Qué no vergüenza. saben de lo que se pierden. Es un postre que nace en Chile,
nace en Santiago y se perfecciona, como muchas cosas sucedían, en Europa. Y hoy es un postre que es un emblema patrio. Está catalogado como un dulce patrimonial. Patrimonio Así que lo cultural. vamos a probar. Ustedes me van a dar sus impresiones. Un postre absolutamente artesanal que mantiene la receta original y sigue en manos de la familia Lillo. Si bien es cierto, no fue la familia Lillo, sino como ocurría en aquella época, la cocinera quien hace esta fórmula, la mejoran, lo perfeccionan, la envían, por así decir, becada a Europa para que perfeccione esta ¿En receta serio? y hasta el día de hoy lo podemos disfrutar. Así que en breve lo vamos a Me conocer y encanta. disfrutar este dulce No, patrimonio. muchas gracias. Vivir el patrimonio, pero En a todo, concho. el Sí, patrimonio más totalmente. amplio de lo que podemos imaginar. Patrimonio es comida, patrimonio es nuestro lenguaje, patrimonio es cómo interpretamos también el sentir nuestras fechas importantes. El patrimonio finalmente lo vivimos todos los días y en distintas cosas, en nuestro almacén, en nuestro supermercado, que parece un término muy moderno, pero a veces un supermercado llegó a traer la modernidad y la comodidad a un barrio. Yo lo que he logrado aprender em, es que el patrimonio también debe ser funcional. El patrimonio Totalmente. debe estar disponible. Y ahí concuerdo con lo que usted dice, quizás la reja hace un límite. ¿Por qué no lo puedo mirar? Pero si pensáramos, sin el afán de un debate fuerte, si pensáramos en que esa reja nos enseñara un límite por un determinado tiempo, como pasa muchas veces que hay que ir educando a las personas, quizás una reja no sea tan satánica, sino que nos enseñe que no necesito tocarlo, que no necesito mirarlo a 20 centímetros, que no necesito subirme arriba de él para sentir un patrimonio. O lo que uno muchas veces ve en una estatua preciosa, que no sabemos quién la trajo o por qué está ahí, desconocemos la historia, vemos gente tomándose una foto arriba de la escultura, por ejemplo. Yo igual siento que eso es importante de poder vivirlo, como yo siento en verdad, bueno, a mí me pasa de que como he trabajado en hartos proyectos que son relevantes, muchos que han sido vandalizados pronto o que esperamos que no, que todavía ni siquiera sacamos los cierres para evitar Ajá. esta vandalización. He pensado varias formas de quizás generar que también la gente sienta ese derecho a poder expresarse, porque también los monumentos son eso, son cosas que se tienen que vivir tan profundamente de que si yo igual necesito transmitir un mensaje, lamentablemente estoy en mi derecho también, porque Ujú. tanto como es de ustedes, también es mío. Entonces ahí es donde siento que quizás, ay, me asustó. En mi guardia. Lo que estaba pensando, yo dije, y quizás si es que en cada monumento, en cada plaza, al ladito de la placa, de donde sale como toda la información del monumento, si al lado ponemos una pizarra, deja un mensaje, Ujú. escribe acá. ¿Quería expresarte? Dilo acá. En este espacio tienes 2 metros cuadrados. Tienes todo este espacio, si No quieres me decir gusta, me algo, desagrada, no me me gusta, no lo encanta. entiendo, qué lata, como lo que sea, pero exprésate acá. Te presto un espacio de este monumento que va a estar disponible. Exprésate todo lo que quieras, pero no es necesario que deteriores el trabajo del otro. Que también eso es lo otro. Podríamos pensar que Ojalá no me roben la idea. no, podríamos pensar entonces que el concepto también de ornamentos de la ciudad ha variado, porque antiguamente no se necesitaba expresarse en el monumento Exacto, para dar mi opinión. exacto. Yo creo que, bueno, los grafitis, los rayados, no son una enfermedad, Ujú. son un síntoma. Claro. Y muestran cosas que pasan en nuestra sociedad y es un reflejo de cómo la pasamos como sociedad. Tenemos muchos problemas por solucionar. El Estado quizás no lo hace como lo suficientemente bien. Entonces, todo lo que vemos en esas paredes, en los muros, porque los muros hablan, es la consecuencia de que, no sé, nuestra sociedad quizás está un poco abandonada por el Estado. Ujú. ¿Y por qué lo hacen en estos inmuebles patrimoniales? Porque todo el mundo
ver Está mirando. claramente Mm. y también se nota que están abandonadas. Mm. Porque no lo hacen en cualquier lugar. Ajá. Siempre me pregunto, ¿por qué no lo hacen en Las Condes? Lo ¿Por mismo qué me no lo hacen pregunto. en Lo Vitacura? mismo me pregunto. Porque ahí viven las personas que toman las decisiones. Ujú. Entonces, si tú quieres transmitir un mensaje y para que lo vean, tienes que ir hacia allá y hacerlo cerca de sus casas. Pero no se hace ahí, se hace en el casco histórico. ¿Y por qué? Porque está permitido, socialmente permitido. Mm. Bueno, Porque esto hace a que la mayoría les da igual. sí, Entonces, eso solo pasa en lugares socialmente eso hace también que aceptables, digamos, sí, gracias. para ese tipo de cosas. Y eso nos vuelve al inicio de esa conversación. Ujú. ¿Por qué nuestro patrimonio está en esas condiciones? Mm. Claro. No, es bastante, es un tema muy amplio. Muy profundo. Es un tema muy profundo, tiene tantas aristas. Muchas gracias a Marí, por supuesto, por estar cambiándonos la mesa. Me encanta. Por supuesto. Pero en verdad el problema es algo como muy profundo, muy importante, y siento que es fundamental que podamos hablar de todas estas cosas. Reflexionar, Sí, procesar todo lo que está pasando. Básicamente uno actúa como está su entorno. De hecho, Porque el propio... perdón, cuando uno ve sucio, da lo mismo tirar un papel más. Que es lo que Totalmente. pasa en lo que decíamos recién. ¿Por qué en Las Condes? Claro. No. sí, por supuesto. No puedo decirte. Ya, aprovecha de contarnos. ¿Dónde está servido Qué este lindo dulce plato. patria precioso? Hermoso. Un servidos No, es que buena hermosura. para los que ven en cámara. Son copas bohemias con unos platos Royal Albert Petit Point, con una que sigue con la ménagère, justamente, de cubiertos y ingleses. Así que disfruten. Gracias, Muchas Mari, gracias. por todo, Muchas por la gracias. presentación a Dulce Patria, por el postre y Mari también por todo lo que ha hecho lindo de traer toda esta porcelana y cristalería Se preciosa. ve muy bonito No, todo. está demasiado hermoso. Ahora lo importante es que probarlo. me den su apreciación también sobre este dulce emblemático de Bueno, nuestro y país. para cerrar el tema, Ajá. en el propio casco histórico podemos encontrar edificios bonitos que se mantienen y que no tienen grafitis. Y justo al lado va a estar un inmueble muy grafiteado. ¿Y por qué pasa eso? Porque Porque parece abandonado, sí, que parece parece solo. abandonado. Mm, Es la teoría de los vidrios rotos. Sí. Si tiene un vidrio roto, entonces puedo romper otro vidrio. O puedo escribir, no sé, un mensaje. Dejar un graffiti, un tag. Es lo que pasa. Y podemos salir ahora en el centro y vamos a encontrar, de hecho, un montón de edificios muy bien mantenidos, Ujú. que no tienen grafitis. Bueno, es lo que pasa con el Palacio Larraín. Es un lugar que la gente ha querido mucho y no lo raya. Es Totalmente. muy rara vez que el Palacio Larraín ha sido rayado o vandalizado. Nunca. Y es porque la gente siente cercanía con el Ujú. lugar. Exactamente. Porque está habitado. Porque Tiene está vida. habitado. Está abierto también a la comunidad Sí, gracias a la gente lo siente propio. Por Exactamente. algo es uno de los lugares más visitados en el Día del Totalmente. Patrimonio. Muchas gracias por todo. Oye, el postre está exquisito. Exquisito. Está muy rico. Nunca lo había probado. De hecho, ¿No? no tenía idea. No tenía idea. Yo tampoco. Está muy bueno. O sea, es una receta, imagínense, de más de 100 años. Antiquísima. La receta original. No, muchas gracias a Marín. Vamos a aprovechar del silencio todos comiendo porque está demasiado bueno. Sí. Brindemos por esta conversación, por esta linda porcelana, por esta rica comida, el postre y también, obviamente, por ustedes que hayan accedido a ser mis primeros invitados. Estoy muy emocionada. Me encanta. Estamos muy felices. Sí, estamos muy felices de estar acá compartiendo contigo y ojalá estar también otra vez en otra instancia. Sí, vamos a estar. Con seguridad vamos a estar. Muchas gracias. Bueno, pensar hablar en un solo capítulo de patrimonio, contingencia, educación, cultura, identidad, es Sí.
Es Es demasiado, sí. demasiado, porque Son horas. además que, bueno, hay una particularidad que nos une a los tres. Yo creo que los tres hemos logrado disfrutar el patrimonio, afortunadamente, mucho más que el resto. Sí, Sentirlo, vivirlo. sí. María José, estar en la catedral, tener acceso a los lugares, poder tocar, plasmar, entender, comprender cómo fue que ejecutado una obra que hoy es histórica, una obra de arte o de construcción, tocarla, sentirla, también puede ejemplificar lo que hasta hace poco me parecía un poco imprudente, la necesidad a veces de estar cerca de un patrimonio, de tocarlo. Cambia mi visión, porque claro, ahora digo, ella tiene la fortuna quizás de tocar, de sentir, y también quizás el resto, si esa es su intención, de repente tener una fotografía in situ, pues también pensarse que es la necesidad de sentir tangible el patrimonio. O sea, de hecho, yo considero que una de las cosas fundamentales para poder promover la identidad, por supuesto que es aprender un oficio. Porque aprender un oficio te entrega herramientas para poder prosperar, por supuesto, y además te genera el de que tú sabes que algo te cuesta a ti en la actualidad, con las herramientas y la tecnología que tienes. Imagínate hacerlo hace 100 años atrás. Es una complejidad mucho mayor. Entonces ahí le empezáis a tomar el gusto y decir, chuta, yo estoy haciendo esto ahora con todo lo que puedo hacer, con todos los andamios modernos, con las herramientas, con la electricidad. Me imagino hace 100 años un maestro a mano haciéndolo. O sea, inmediatamente ya le tengo demasiado valor. Ya tiene mucho valor porque eso, hacerlo me está costando demasiado. Me imagino hacerlo hace 100 años atrás y sin leyes laborales, ¿cachai? Entonces, es como esas cosas, el comprender cómo están hechas las cosas, que siento que ahí entra nuestra labor justamente de divulgar, de cómo se vive, de cómo se hace, de por qué está ahí, qué función cumple, qué no. Esas cosas son fundamentales para poder promover la identidad constantemente y empezar a valorar lo que hace el otro. Y también, nadie va a construir otro Palacio Larraín. Totalmente. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Y Totalmente. por eso tenemos que cuidarlo. Tanto este palacio como otros Lo poco que nos queda, inmuebles patrimoniales. lo poco que nos queda, Exactamente. sentir lo propio, creo que es importante. Porque es parte de nuestra historia. Sí, Es parte de la trama urbana y también de nuestra identidad, de nuestra historia. Y tenemos que fomentar ese sentido de identidad, de pertenencia. Y por eso existen proyectos como Santiago Adicto, por ejemplo, como Enciclopedia de Santiago, porque el gran objetivo es justamente eso, divulgar. divulgar. Hay que- Porque no se puede amar lo que No se conoce. no se conoce. Exacto. Ya parece como un Eslogan cliché. publicitario. Sí, parece un no cliché, podemos amar lo que no pero conocemos. es súper importante repetirlo tantas veces cuantas sean necesarias, porque nadie va a invertir en una ciudad a la que no le tiene ningún cariño, ningún respeto. O sí va, pero no nos va a gustar el resultado. Es lo que pasó en Estación Central. Hubo inversión, por supuesto, pero no en la ciudad. La ciudad fue sacrificada. Sí. Entonces, para que no pase eso, Mm, tenemos que explicarle a las personas, a los santiaguinos, todo el valor histórico, cultural, social que tiene nuestro patrimonio. mm. Y fíjense, lo que pasa es que muchas veces los santiaguinos, no estamos hablando de turistas, no, los propios santiaguinos que han vivido toda su vida aquí en esa ciudad, entran a la Biblioteca Nacional y preguntan, ¿ese edificio para qué sirve? Claro. No lo saben. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Para empezar, tenemos que fomentar ese conocimiento. Mm. Y eso hay que hacerlo en colegios. Por eso yo creo que esas, como se dicen, visitas guiadas para los niños sirven muchísimo para que aprendan. Pero las visitas ya, claro, son segmentadas muchas veces. O sea, debiera estar incluido en la malla. en la malla, Bueno, claro. patrimonio. Exactamente, la educación patrimonial es fundamental. Educación patrimonial es fundamental. Como asignatura. Sí, como asignatura, sí, como educación civil. Si finalmente hay tantas cosas que desconocemos y hay tantas cosas por conocer y por maravillarse también, porque estamos en un momento que lamentablemente el patrimonio igual a veces desesperanza. Entonces también tenemos que fomentar esta chispa de que hoy en día podemos cambiar el futuro, sobre todo también en un momento
histórico como bien complejo, las crisis climáticas y todo. Yo hace rato que ya vengo como dando jugo prácticamente con que reparar, reconstruir, conservar es fundamental para poder parar una crisis climática y vivir en lo que estamos. Es una de las herramientas. Totalmente, es uno de los métodos de poder cambiar muchas cosas de nuestra forma de vivir. Empezar a reciclar Totalmente, lo que ya tenemos lo que ya vivimos. y lo que ya vivimos. Entonces, y de lo que está construido. Entonces, en verdad podemos hacer muchas cosas, cambios grandes, cambios importantes en nuestro vivir y en la dignidad del vivir, que es fundamental para todos, que parten desde lo más pequeño, que es la educación patrimonial. Me encanta. Pero se siente ese cambio. Salud por eso. Sí, salud por eso. Yo tengo fe. Las cosas son cíclicas, la moda es cíclica. Sí, Por supuesto. ende, el amor al patrimonio se acerca. Lo vemos todos los años en el Día del Patrimonio. La gente sale a las calles, visita, quiere verse. Hace poco, hace filas de 3, 4, 5 horas por entrar a un lugar. A veces, a lugares que puede entrar el resto del año, y ahí volvemos a decir, falta la información. No es necesario hacer una fila de 7 horas en el Museo de Bellas Artes. Lo puedo visitar todo el año. Sí, lo obvio. puedo revisar todo el año. Entonces, tengo fe. El cambio se siente en el aire. Sé que la gente, todos nosotros vamos a responder a estos cambios. Vamos a comenzar a amar nuestra ciudad. Yo ya los estoy amando a ustedes. Gracias por estar aquí. También Muchas les gracias. quiero, antes de esto no termina aquí, esta mesa no Tanto. termina acá. Tan regalones. Me hicieron unos regalitos No te puedo creer. para el café, que ya vienen. Sí, porque después de esto hay que tomarse un cafecito para poder bajar. Oye, muchas gracias por la comida y por todo. Por supuesto a Porcelana La Duchesse con esta calidad. Hay tanto que agradecer. Es que este postre no podría estar mejor presentado ni cómo disfrutarlo más si no fuera una copa de cristal. No, por Quiero supuesto. también agradecer como hace ya muchos años Casa Macluro me viste. Es que te ves preciosa hoy día. No, o sea, Doña Sofía en su esplendor. Es que lo quise ocupar porque justamente este traje lo hizo Carlitos con mucho cariño para una fiesta del té que fue una de las últimas que estuve, así que dije, tengo que partir el podcast con un vestido que le tenga mucho cariño, así que por ahí está Carlitos, les quiero agradecer, como siempre digo, presumo, no muestro mis vestidos, los presumo porque todos son preciosos. No, muchas gracias a Sabe- todos. y sabemos, doña Sofía, que tú tienes toda una colección de vestidos Y que va creciendo. y que va creciendo. Y son más de 100. Ya tenemos mucho más de 100. ¿En serio? Sí, es que ahora nos estamos Sueño. adentrando a la época victoriana. Me encanta. A la sueño. época bacteriana. No podía faltar, por supuesto. No, ya tenemos mucho. Pero también demuestra que somos humanos también. Sí. Si eso se trata. Y miren los regalitos Ay, que qué hermoso. tenemos aquí para que este café lo podamos endulzar de distintas formas. A los Sweet nos envió sus productos nuevos, que es alulosa más stevia. Tenemos por aquí alulosa a los Sweet en gotitas. Tenemos para pastelería y esto es lo nuevo. Ay, eso es lo que quiero probar. Que es miel, como para los pasteles. Qué rico. Usarlo en endulzar un postre, o sea, algo dulce sin culpa. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, y Dulce Patria también tiene la versión con y sin azúcar, Pero este está maravilloso. ¿cierto? Exquisito. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Me encantó, por en venir. verdad. Espero que hayan disfrutado ¿Vamos a tanto tomar como café? yo. Sí. ¿Te sigue? El podcast lo damos por terminado, pero nos falta terminar nuestra empanada. Por Sí, supuesto. no la vamos a dejar Todo, tirada. todo. Ay, no, Nos pero vamos a postre tomar también. café y vamos a disfrutar con el equipo que de verdad se ha aportado un 7. Paciencia, cariño, esfuerzo en todo lo que hemos hecho. Marí, Carlitos, todos los que han estado colaborando. Y a ustedes, nuestros primeros invitados, y hablo en plural porque sé que quien produce este podcast está muy contento, muy agradecido también de su visita. 2 grandes exponentes de cultura, de arte, de patrimonio. Así que Qué bueno. Muchas gracias. Es un Muchas honor. gracias. Un honor realmente. Un honor estar acá y además compartir con Andrei. Me encantó. Muchas Sí, gracias. brindemos por eso. Por supuesto, Sí, sigamos por brindando. Enciclopedia de Santiago, y después usted también puede tener su libro, ¿por qué no?
Ah, por supuesto. Por qué ganas. supuesto, porque Historia de tantas res- historias. Historia de ganas. restauración. Tududum. Y como último, también tenemos un regalito de Bijou de la Duchesse. No te lo puedo llegar a creer. Sí, regalitos. Muchas gracias. Para que lo nombren. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Los Para- podemos abrir? Sí, por Sí. Por supuesto. favor. Veamos de qué se No, trata. Necesito saber qué es. Es que más encima yo sigo mucho a Porcelanas La Duchesse. Son grandes Me amigas. encanta. Son grandes amigas, me encantó. Aparte, muy buen contenido, muy educativo Ujú, y de algo muy específico. ujú. Qué lindo No, bolsito. ay, qué hermoso. No, es que es una maravilla. Es que te amo, Mari, como me conoces. Me encanta Veamos el la André. hermosura. Sí, un segundito. No se abre, no se abre. No sé. a- Se abre. ¡Oh! Wow. ¡Wow! No, está hermoso. Sí, es muy contemporáneo. Muy contemporáneo. Sí, por supuesto. El mío, muy de No serán los que orfanato. se desaparecieron. Que te amo, me encanta. No serán los que se desaparecieron. Pero qué increíble. Pero qué Muchas increíble. gracias, ¿no? Está muy lindo. Error, Es sí. que muy porteño. Sí, Ah, toda la razón. No, me encantó. gracias a todos los que participaron. Muchas hoy. Gracias, Mari. Gracias al equipo. No olviden, por favor, seguir nuestras redes sociales, La Belleza del Tiempo, seguir a 13 Restauro, Andrei Sokolov, Sofía Antic en Instagram. Compartan este podcast y déjenos sus comentarios, sus impresiones, qué les pareció y cómo ustedes, qué ideas nos podrían dar a nosotros de cómo de vincularnos con nuestro patrimonio. A seguir reflexionando, pero ya en los comentarios. Por supuesto. Nos vemos en el próximo Chao, capítulo. nos vemos. Muchas gracias.